Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente al curso Romanos y Gálatas. En esta oportunidad, dando inicio a la lección número 13, continuando con el capítulo 8, versículos 18 al 27. Como recordaremos, en la lección anterior estuvimos abarcando del capítulo 8 hasta versículo 1 hasta el versículo 17, particularmente el versículo 14 al 17. Estuvimos estudiando cómo la guianza del Espíritu nos determina como hijos de Dios. Igualmente, la recepción del Espíritu, no un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino hemos recibido un espíritu o el espíritu de adopción. Ahora aquí al Espíritu Santo se le da esa proyección jurídica de adopción, el espíritu de adopción. Es un término que Pablo utiliza, un término jurídico, a través del cual se ve al cristiano como legalmente y jurídicamente como hijo de Dios. Si bien no nos hace esto hijos naturales de Dios, como sí lo es el Hijo único de Dios, que es Jesús. Sin embargo, el espíritu de adopción nos hace participar desde una perspectiva jurídica, legal, determinativa, eh, dentro de una relación filial, íntima, familiar con Dios. En este caso, hijos por adopción. Sin embargo, el hecho mismo de que seamos hijos por adopción eh, involucra la idea que el cristiano, igual que el hijo natural, tiene todos los privilegios que todos los privilegios que el hijo natural. El versículo 16 nos afirma, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, tenemos por la inclusión y por la participación del Espíritu Santo, tenemos ese privilegio ahora de ser llamados hijos de Dios y de por haber recibido el Espíritu de adopción que nos capacita para ser legítimos hijos de Dios. El versículo 17 nos da la idea que si es que padecemos juntamente con Él, somos herederos de Dios y somos herederos juntamente con Cristo, pero hay un condicionante, y el condicionante es si participamos de los sufrimientos de Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seáis glorificados. A partir de allí estaremos entonces utilizando el versículo 17, particularmente la parte B del versículo 17, como base interpretativa hermenéutica del versículo 18 al 27. Veamos, por favor, algunos objetivos para esta lección. Por supuesto, estudiando el capítulo 8 bajo el enfoque general de beneficios de la vida en el Espíritu. Capítulo 8, versículo 1 al 39. Eh, Tenemos acá el primer objetivo, dar continuidad al capítulo 8, a partir del versículo 18 en esta ocasión, descubrir en la lectura la contraposición que Pablo hace entre el sufrimiento de la vida presente y las glorias venideras. Descubrir en la lectura la convicción salvífica de los que aman a Dios, que será el versículo 28 siguientes a continuación, y dar seguimiento, por supuesto, a la trama del capítulo 8, los beneficios de la vida en el Espíritu. Estaremos abarcando esos elementos. Tenemos acá el versículo 14 al versículo 17, hijos de Dios por el Espíritu de adopción, hijos dentro del Hijo, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, versículo 17. Vamos a dar lectura al versículo 18, entonces, para introducirnos dentro de la lección propiamente, la lección número 13, continuación del capítulo 8, versículo 18 al 27. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos acá el versículo 18. Tengo por cierto entonces, afirma Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Plantea dos elementos. El primero es la realidad existencial de las aflicciones, de los sufrimientos, de las tribulaciones que el cristiano experimenta en esta vida. Que el cristiano en su peregrinar como cristiano y como pueblo y dentro del pueblo de Dios que es la iglesia, ese reino que se manifiesta en la iglesia, en la tierra, el cristiano en su peregrinar es todavía tristemente experimentable al sufrimiento. El cristiano tiene aflicciones, el cristiano es participante de las tribulaciones. El versículo 17 justamente nos habla de somos herederos de Dios bajo la condicionante o bajo el condicionante que si sufrimos o si padecemos juntamente con Él, con Cristo. El concepto del padecimiento en el cristiano no es nuevo en Pablo, se presenta en muchas de sus cartas, como también en el resto del Nuevo Testamento. De ahí que la llamada idea que se escucha por allí, la idea fantasmal de pare de sufrir, tal concepto no va acorde y no se acopla en modo alguno a lo que la palabra de Dios nos plantea. El versículo 17, la parte B, nos dice, si es que padecemos, somos coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. El cristiano se plantea en el Nuevo Testamento la necesidad del padecimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Ya versículos antes vistos, usted puede revisar capítulo 14 de Hechos, cuando Pablo es apedreado en Listra, luego regresa a las iglesias de Listra, Iconio y Antioquía, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo en su ministerio entonces ha exhortado y animado a la iglesia a poder mantenerse fieles ante las adversidades, mantenerse fieles ante las vicisitudes, ante los problemas y dificultades, tribulaciones que hemos de experimentar en nuestro peregrinar cristiano. De igual modo, lo encontramos cuando escribe al joven Timoteo en su segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una sentencia, es una afirmación categórica de Pablo en cuanto a la existencia y realidad de la vida cristiana, y dentro de la vida cristiana la experiencia de las tribulaciones y de las persecuciones si se quiere vivir piadosamente. Cuando el apóstol Pablo escribe igualmente a los hermanos en Corinto, él les afirma en su segunda epístola, puede verlo conmigo por favor, en su segunda epístola capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, encontramos el concepto de los problemas y las tribulaciones dentro de la vida cristiana. Encontramos igualmente en el capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios, versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de las tribulaciones del tiempo presente. Y continúa Pablo escribiendo allí dentro del contexto, ¿verdad?, el matrimonio. Pero Pablo afirma a causa de las tribulaciones del tiempo presente.
que hará bien el hombre en quedarse como está. Pero a causa de qué? De las tribulaciones del tiempo presente. Pablo da como un hecho, las tribulaciones, los padecimientos son ahora dentro de la vida cristiana algo natural, pero también algo necesario. La vida de la iglesia en su peregrinar como pueblo de Dios por la tierra es justamente eso. El apóstol Pedro, cuando escribe su carta universal a los cristianos, en el Asia Menor les dice en el capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Puede leer el capítulo 2, versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Igualmente, capítulo 4, versículos 12 y 13. Al contrario, versículo 13, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y continúa el apóstol Pedro allí afirmando en su sección capitular la experiencia del sufrimiento en el cristiano, sufrir como cristiano, sufrir en Cristo, que es la idea paulina presentada en Romanos, el sufrir en Cristo, o la estancia en Cristo implica un sufrimiento, pero que se ha de vivir y se ha de experimentar dentro de Dios, dentro de Cristo, y con Él, esperando, tras las tribulaciones, esperar la glorificación. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay tal cosa entonces que el cristiano o la iglesia, se le diga a la iglesia, pare de sufrir. Por supuesto, la frase que encontramos hoy, frases fantasmales como esas, evidentemente tienen sus propósitos mercantilistas. El Nuevo Testamento plantea la realidad existencial del cristiano, que es evidentemente una vida de sufrimiento. Por supuesto, el cristiano no va a buscar los problemas, el cristiano no va a buscar el sufrimiento, no vamos a buscar las tribulaciones, pero sí, vamos a estar con una mente abierta de recibir las tribulaciones que vengan y enfrentarlas y poder superarlas con la potencia y el poder del Espíritu Santo, que es justamente la temática del capítulo 8, el poder y la vivencia del Espíritu nos da la capacidad para poder ser vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Afirmará Pablo al final, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está convencido ante ello, ante esa realidad, pero exhorta a los cristianos a poder vivir su rol de cristianos bajo la participación y en la participación de Cristo, que implica, por supuesto, sufrimiento, porque para eso Él nos dio ejemplo, para que sigamos sus pisadas, sufrientes pero victoriosos en el sufrimiento y ante las tribulaciones. Tengo por cierto entonces que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces la primera realidad que se plantea es que es una realidad las aflicciones en el cristiano, pero estas aflicciones, Pablo no habla del sufrir solamente porque sí, sino que habla del sufrimiento aquí en el versículo 18, a razón que tras el sufrimiento viene la gloria para el cristiano. Pablo contrapone la idea del sufrimiento ante las glorias que vendrán tras el sufrimiento. Las glorias que vendrán tras el sufrimiento. Ya en el capítulo 5, Pablo nos había introducido brevemente al concepto que estamos tratando en el versículo 18, aunado con el versículo 17. Si usted lee conmigo, por favor, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Comentábamos ahí, y es bueno, sería bueno que dé una revisada al capítulo 5, a la lección del capítulo 5, donde hablábamos acerca del concepto de la gloria, del gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa esperanza o esa espera de poder ser participantes de la naturaleza divina, esa esperanza de poder contemplar la gloria de Dios, la gloria de Cristo tras su manifestación en la parucía, eso será algo incomparable. No podemos comparar los sufrimientos del tiempo presente con esa maravilla, con esa gloria, con ese resplandor de vida que el cristiano ha de experimentar tras la segunda venida de Cristo en gloria, con potencia y poder, entre las nubes, con los ángeles de su poder. Y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué Pablo se gloria en las tribulaciones? Afirma y responde, sabiendo, conociendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Pero la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pablo entonces nos ha introducido en el capítulo 5 ya a lo que en el capítulo 8 nos viene hablando. Dice el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Y Pablo respondería más puntualmente acá, porque tras las tribulaciones viene justamente la vida. Tras las tribulaciones viene el poder contemplar la gloria de Dios. Tras las tribulaciones, tras el vencer las tribulaciones, superar los problemas y las adversidades que se nos presentan diariamente en nuestra vida, tras ello, cuando Cristo se manifieste en gloria, contemplaremos la salvación, contemplaremos a Dios tal como Él es y participaremos, no solamente contemplativamente, sino participaremos a plenitud de el ser mismo de Dios a través de su Espíritu, o por la participación que su Espíritu nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. De ahí el concepto que hablábamos, el concepto legal jurídico de adopción. Dios nos ha hecho hijos legítimos suyos, legales, jurídicamente confirmados, y nos aplica el término para que estemos convencidos, que eso ya una vez siendo adoptados, nadie nos puede quitar esa adopción. Y esa adopción trae consigo, evidentemente, trae privilegios. Y uno de los privilegios y derechos es justamente ser herederos de Dios y juntamente herederos con Cristo, herederos de su gloria, herederos de todo, igual que Cristo. Pero si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces afirmamos acá el punto que Pablo contrapone la idea de las aflicciones con las glorias venideras, o con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El segundo elemento que plantea aquí Pablo es la frase, la idea, la imagen de ser participantes de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No podemos comparar las aflicciones del tiempo presente con la gloria que en nosotros se va a manifestar. ¿A qué se refiere esa gloria que en nosotros ha de manifestarse? ¿A qué se refiere? Y justamente el versículo, nos adelantamos al versículo 23, y no solo ella, no solamente la creación gime, vamos a hablar un poco de ello dentro de un instante, y no solamente la creación gime, sino que también nosotros mismos, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya el cristiano ha sido redimido, ya el cristiano ha sido adoptado en espíritu, y se entenderá entonces, comparativamente este versículo con lo que hemos leído, que nuestra alma, nuestro ser, ha sido adoptado, ha sido redimido. No así nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, este tabernáculo en el cual vivimos y nos movemos, en el cual vive nuestro espíritu, nuestra alma vive en este tabernáculo, en este cuerpo. Lamentablemente, este cuerpo experimentará la corrupción de la muerte, experimentará el dolor de la muerte, y ya en vida experimenta y va experimentando el sufrimiento, el cansancio, las tribulaciones, el dolor que nos conlleva a la muerte misma. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, afirma el apóstol Pablo, el autor a los hebreos, perdón, quien haya sido. Es un decreto. Nuestro cuerpo, justamente por cuanto aún no ha sido glorificado y por cuanto aún no ha sido redimido nuestro cuerpo, entonces experimentará la muerte misma, y somos llamados, aún el cristiano está experimentando y arrastrando todavía las secuelas de la caída de nuestros padres en el Edén, que es justamente las consecuencias de su caída, la corrupción de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en espera de la adopción y la redención. Justamente la gloria que ha de manifestarse en nosotros no es sino esa adopción y esa redención, que como consecuencia traerá benéficamente y graciosamente, gratuitamente en nosotros la transformación de nuestra naturaleza corruptible a una naturaleza incorruptible, a una naturaleza que no puede ya tener relación con el mal. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, él les dice, pero nosotros somos participantes de una ciudadanía, no una ciudadanía terrenal, versículo 20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal o corruptible en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué le parece? ¿Qué es la gloria venidera? Parte de esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, aparte de poder contemplar la gloria de Dios en su venida, contemplar la gloria de Cristo en gloria y poder en su venida. Por supuesto, experimentaremos en nuestro cuerpo la transformación gloriosa de este cuerpo corruptible, de este cuerpo sujeto al dolor, el sufrimiento y la muerte. Experimentaremos esa transformación a la vida y a la inmortalidad, la vida eterna, la inmortalidad de nuestro cuerpo. De cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Y esa es la idea que se plantea Pablo. Usted puede revisar igualmente la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, cuando Pablo afirma, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y se cumpliría entonces lo dicho por el profeta Oseas en el capítulo 13, versículo 14, cuando se dice: muerte, mi muerte será tu muerte. Cristo ha matado a la muerte y la muerte se murió al matar a Cristo. Cristo mató a la muerte con su propia muerte, y al matar a la muerte, mató a la muerte por nosotros. La muerte, llegará el día en el cual la muerte no tendrá poder alguno sobre nuestro cuerpo.
pero ese día será cuando Él venga en segunda ocasión a la tierra en gloria, entre las nubes. Todo ojo le verá, nuestros cuerpos serán transformados y saldremos en la resurrección, saldremos y recibiremos a Jesús, al Señor, en el aire, en las nubes, para estar siempre con Él. Y igualmente, los que estén vivos para ese momento experimentarán la transformación de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, igualmente, igual que los cuerpos de los resucitados, igual al cuerpo de la gloria de Cristo cuando Él resucitó, y serán elevados, llevados por Jesús para ser recibido Él en el aire. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria venidera no es sino la adopción del cuerpo, la redención de este cuerpo, que se puede traducir en lo que hemos dicho, cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, inmortales, semejantes a la gloria del cuerpo de Cristo. Nada que ver a las limitaciones físicas, naturales de esta llamada tercera dimensión. Entonces, el primer elemento es la realidad que se plantea allí de las aflicciones en el cristiano, como participación de las aflicciones de Cristo, que trae como consecuencia la glorificación de nuestros cuerpos. El segundo elemento planteado acá es justamente la gloria venidera que en nosotros se manifiesta. No puede ser comparable en modo alguno con los problemas que vivimos, las situaciones malas que atravesamos, la convulsión del mundo y de las sociedades y aún de nuestros cuerpos en debilidad física y que nos llevan y nos conducen a la muerte. Eso no puede ser comparable con la gloria que nuestro cuerpo ha de experimentar. Versículo 19 y siguientes. El versículo 19 al versículo 22 es una sección muy peculiar en el escrito de Pablo, en la idea introducida por Pablo. No podemos interpretar el versículo 19 al versículo 22, que nos habla acerca de la creación como gimiendo, una creación como teniendo características y cualidades personales. Se nos habla de que la creación ha sido sujetada a vanidad, se nos habla de la creación que ha sido esclavizada a la corrupción, pero que será libertada de esa esclavitud de corrupción. Se nos habla de una creación que gime y aún está con dolores de parto. Se nos habla de la creación como de un ente viviente, consciente, racional, personal. Y tenemos que interpretar esto dentro del concepto, dentro del contexto e idea que embarga el versículo, por supuesto, versículo 17 al 27, por lo menos, en esa sección, que se nos habla acerca del sufrimiento del cristiano como apertura o como introducción a la gloria venidera. Vamos a darle lectura a versículos 19 y siguientes. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, esta sección debe ser interpretada a la luz del concepto de la tribulación del cristiano en espera de la glorificación gloriosa de nuestros cuerpos o que ha de manifestarse en nosotros, y todo lo que implica el concepto de glorificación y la espera de esa glorificación. Una primera manera como podemos hablar de esta sección acerca de la creación que gime y que está sujetada a la esclavitud, no es sino como primeramente debiera ser. Pablo utiliza en su lenguaje mucho elemento retórico, muchas figuras retóricas literarias, para poder hacer más entendible la idea que él ha estado estableciendo, ha estado planteando.
Vimos, por ejemplo, en el capítulo 7, cómo Pablo habla acerca del pecado, en el capítulo 6 igualmente, el capítulo 7 habla del pecado como de un amo, habla del pecado como de un señor, como de alguien que tiene en su dominio al hombre, a la criatura. Esta forma de hablar no es sino la figura retórica de la prosopopeya. Y la prosopopeya no es sino la figura retórica, la figura literaria, ese lenguaje a través del cual se personifica a una cosa, se personifica a un concepto o una idea abstracta, a modo que pueda, con el objetivo de que pueda ser entendible la idea de fondo que el autor quiere dar a conocer. Esa es la idea de la prosopopeya, esa figura retórica que Pablo estaría utilizando. ¿Cómo le llamaría Pablo a esa figura? No lo sé, pero hoy los estudios hermenéuticos y todo lo que se entiende como figuras del lenguaje, se le ha adjudicado a esta forma de expresarse como prosopopeya. Pablo estaría utilizando entonces aquí esa figura a modo de fortalecer la idea que viene o que ha iniciado en el versículo 17 y que previamente nos ha hablado en el capítulo 5, versículo 1, versículo 5, que es el gloriarse en las tribulaciones, por cuanto tras la tribulación viene justamente la glorificación que ha de manifestarse en el cristiano, que ha de manifestarse en nosotros. Esa glorificación que ha de manifestarse en nosotros, decíamos, no es sino la transformación de nuestros cuerpos de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles o como consecuencia de la adopción y redención de este cuerpo que todavía está sujeto en el ámbito de la caída. Entonces Pablo utilizaría esta idea, esta figura, esta forma de expresarse para fortalecer ese concepto de la espera de los cristianos en el sufrimiento, de la espera en ese sufrimiento de aquello que ha de venir y esperamos en esperanza, o sea, la glorificación. Otra manera que podemos o se puede entender esta retórica del apóstol Pablo, iniciada en el versículo 19 acerca de la creación, es que Pablo exponga o expone, igualmente Pablo no ha dejado de ser judío, ha sido cristiano, ha abrazado el cristianismo, es apóstol de Jesucristo. Sin embargo, él no ha dejado de ser judío y no ha dejado, por supuesto, de tener aquellas esperanzas mesiánicas o las imágenes y los conceptos que en el judaísmo se tenían acerca de la esperanza mesiánica. Y a este respecto me gustaría, por ejemplo, que me acompañe en Isaías capítulo 11. En el capítulo 11 de Isaías se nos plantea la siguiente idea. Capítulo 11 de Isaías. Y aquí es el nuevo reino mesiánico, el reino de mesiánico, y lo que implica ese reino mesiánico. Capítulo 11, versículo 6, afirma el texto: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Igualmente me acompaña en el capítulo 66. Vamos a ver capítulo 65 primeramente, ¿sí? Capítulo 65 de Isaías, versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Entonces, tipos de imágenes como estas y esperanzas mesiánicas que el judío embargaba en su psicología y en las promesas, por supuesto, dadas por Dios a través de sus profetas, en este particular a través del profeta Isaías, era la recepción de cielos nuevos
y tierra nueva. Ya el apóstol Pedro igualmente nos ha de traer a colación imágenes como esa en su segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Puede usted ver, por favor, versículo 3, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, la naturaleza, el cosmos, la tierra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, hablando del cristiano, hablando a la iglesia, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia no es sino la idea que ha sido planteada en Isaías capítulo 11 del futuro reino mesiánico y sus características, y la espera de esas consecuencias del reino o beneficios del reino mesiánico. Y los judíos estaban muy al tanto de ello y estaban bajo la expectativa del Mesías, y el Mesías traería consigo ese reino mesiánico tal como se plantea allí. Por supuesto, hay muchos han interpretado esa sección de algunas maneras. Los judíos esperaban la renovación de esta tierra. Los judíos esperaban que el cosmos y la tierra misma fuese renovada y fuese establecida tal cual fue el principio. En la actualidad hay quienes piensan en el tipo de concepciones de perfil o tipo premilenialista. Igualmente esperan el reino mesiánico, Cristo estableciendo su trono aquí en la tierra y reinando durante 1000 años y estableciendo esas características que están allí. Sea como sea la interpretación que alguien le dé a ese capítulo, lo que a mí me interesa en esta ocasión es justamente el trasfondo del por qué el autor sagrado, o más bien el Espíritu Santo a través del autor sagrado, plantea la imagen de que los animales, y que hoy se conocen como animales salvajes, bestias del campo, puedan estar teniendo una íntima comunión con los animales domésticos, e incluso la relación del ser humano, con estos animales o con estas criaturas llamadas en este momento, en este estado de cosas, como animales silvestres, animales salvajes. ¿No habría quizá sido así al principio? ¿No habría sido quizá esa la realidad de vivencia y de comunión entre el hombre y la naturaleza antes de la caída? ¿No sería quizá eso? ¿No será el planteamiento hecho por el Espíritu acerca del futuro reino mesiánico la restauración de las cosas tal cual eran, o mejor, como eran al principio, antes de la caída? Recordemos que tras la caída en el Edén, no solamente Adán sufre una transformación en el sentido cuando Adán cae bajo la desobediencia y se da el concepto de la caída, con él se viene abajo la relación incluso matrimonial. El concepto del matrimonio y la relación matrimonial vienen a ser diferentes a partir de la caída, y se le da la sentencia a la mujer respecto a su marido: él se enseñoreará de ti y su deseo será para ti. Leemos en el Génesis capítulo 3. Igualmente encontramos la maldición sobre la tierra, y por tu causa, le dice Dios a Adán, y por tu causa y a causa de ti la tierra será maldita, te producirá espinos y abrojos. Evidentemente significa que la tierra no producía eso antes de la maldición, la tierra no producía eso antes de la caída de Adán y Eva, sino que esto viene a experimentarse, y la naturaleza viene, el cosmos, la naturaleza como tal, la creación misma como tal, viene o vendría a experimentar un cambio de naturaleza, hostil, incluso hostil al hombre. Y tenemos la evidencia del texto sagrado, cuando Dios maldice la tierra, y la tierra será maldita por causa tuya.
le dice Dios a Adán. La, la idea entonces que se plantearía aquí, si lo vemos desde esta otra perspectiva, sería la restauración del cosmos, la restauración de la naturaleza a un estado pre-caída o antes de la caída, tal cual fue antes de la caída, vendría a ser entonces la creación. La creación fue sujetada a vanidad, la creación fue sujetada a destrucción, el concepto de vanidad implica a lo pasajero, aquello que es que no es permanente ni eterno, sino temporal. La creación fue sujetada a término temporal, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La sujetó en esperanza, Dios la sujetaría en esperanza, en la esperanza de poder ser liberada de la esclavitud, de la corrupción. La naturaleza como un todo está sujetada a corrupción, a cambio, a convulsión. Si vemos la naturaleza en la actualidad, es quizá que Pablo hubiese visto su entorno en aquel tiempo, en su contexto, como Pablo si Pablo viese la naturaleza y el estado de la tierra en la actualidad, Pablo aplicaría el mismo concepto. La tierra está gimiendo, el mundo, el cosmos, la naturaleza está con dolores de parto, la creación está con dolores de parto. Si mirara este mundo en el caos y la tierra en su concepto literal, la tierra en su estado natural está al borde del colapso. Y Pablo diría, si estuviera en este tiempo, diría las frases, la tierra está, la creación gime aún y aún está con dolores de parto. Los cambios climáticos, la deforestación, la extinción de cientos de especies a nivel mundial, a través de los tiempos y las edades, eso vendría a ser signo de ese gemir que Pablo dice acá. Pero independientemente el elemento puntual cual haya sido establecido, pensado por Pablo, esta segunda aplicación o explicación debe ser simplemente tomada como una opción interpretativa. La primera opción interpretativa sería que Pablo está hablando en lenguaje figurado. Pablo habla en lenguaje retórico para dar fortaleza a la idea que ha planteado en el versículo 17 y versículo 18 en cuanto a las tribulaciones como preámbulo a la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Y que la creación misma, así como la creación está con dolores de parto y está igualmente sujeta a la libertad gloriosa de la corrupción en la cual se encuentra, igualmente el cristiano. Entonces, sería esa la idea primaria, utilizando Pablo aquí la imagen retórica de la prosopopeya. Y la segunda manera sería aquella en la cual, igual que los judíos pensaban, la restauración de la tierra, la restauración de las cosas aquí del cosmos a un estado precaída o antes de la caída, en el cual se plantea como trasfondo en el capítulo 11 del libro de Isaías. Y el concepto que incluso Pedro nos plantea, el cristiano está aún a la espera de la promesa de recibir cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde eso? En el cielo, allá, en el cielo sideral, más allá de lo que nuestros ojos y nuestra conciencia conciben como cielos, o cielos como esta tierra renovada y cambiada tras el fuego que nos habla el mismo Pedro. Allí Pedro nos habla de un fuego envolvente sobre la tierra, la atmósfera encendiéndose, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El versículo 2, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose. Cuando habla de cielos, estamos hablando de la atmósfera encendiéndose. Dice acá, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La esperanza del cristiano indiscutiblemente es
la espera y nuestra permanencia en el cielo. Y el cristiano espera cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos, nuestra permanencia en el cielo, allá en lo que se concibe como cielo sideral, más allá de esta atmósfera, cielos nuevos y tierra nueva, más allá de las estrellas, o cielo nuevo y tierra nueva en el sentido de este mismo globo terráqueo, pero transformado y purificado por el fuego purificador, tras la venida del juicio de Dios. Esperemos, por supuesto, ese día. Esperemos. En tanto, hoy, en cuanto a esta porción del versículo 19 y versículo 20, al versículo 22, podemos especular sin rayar en la fantasía, sino dentro de lo que es el rango de especulación bíblica que nos permite el entendimiento y lectura de la palabra de Dios, respetando, por supuesto, respetándonos unos a otros las posturas que se tengan respecto a tal o cual punto de vista de una porción del texto sagrado. Son dos opciones posibles. Hay quienes han escrito mucho acerca de esto, muchos comentarios. Le invito a que usted pueda empaparse más del conocimiento y estudios más profundos que otros han hecho acerca de de esta sección. Dos posturas sencillas y básicas que se plantean en este momento de parte de su servidor. Versículo 23, ya lo leíamos, y no solamente la creación gime a una, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. El cristiano solamente ha experimentado y tiene las primicias del Espíritu. El cristiano no ha experimentado la plenitud del Espíritu. El cristiano vive dentro de lo que es el ámbito del Espíritu y dentro de la era del Espíritu, en este estado de cosas, pero no la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu se manifestará cuando Cristo venga por segunda vez, en el cual esa plenitud del Espíritu como consecuencia y beneficio de esa plenitud del Espíritu, nuestro cuerpo será absorbido, nuestro cuerpo tangible, nuestro cuerpo de muerte, nuestro cuerpo sujeto a la corrupción y a la muerte y la debilidad, será absorbido por el Espíritu. ¿En qué sentido absorbido? Digo esa frase, absorbido en vida eterna, absorbido en inmortalidad, absorbido en incorrupción. Nuestro cuerpo será revestido, será transformado, será lleno del Espíritu, el cual lo transformará según el cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad simplemente hemos recibido un anticipo del Espíritu. Es lo que el apóstol Pedro llama arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo no es sino el anticipo del Espíritu en nosotros. La idea paulina de que en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro ser vive el Espíritu Santo es una realidad en el cristiano. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero esa presencia del Espíritu Santo no puede ser comparada en modo alguno con la plenitud del Espíritu que ha de manifestarse en nosotros. Digo plenitud porque es la idea que se plantea aquí, la idea en contraposición a plenitud, que es las primicias. El concepto de primicias, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, el concepto de primicias se utiliza dentro de lo que es el ámbito agrario. La cosecha, se ha sembrado una hortaliza o cualquier sembradío, se ha hecho, se ha plantado, y llega un tiempo en el cual la planta, lo que se ha sembrado, comienza a brotar y a dar sus primeros frutos. Se le llama, en algunos lugares le conocen como la cosecha de primera. La cosecha de primera. La cosecha de primera en modo alguno es la cosecha completa. La cosecha como tal viene días después, semanas después, cuando toda la hortaliza, cuando todo lo que el campo que se ha sembrado ya ha dado en plenitud todos sus frutos. El árbol, la planta, ha dado todo lo que tenía que dar en cuanto a frutos se refiere. Pero hay una primera etapa en la cual da todos esos frutos, todas esas plantas dan unos cuantos frutos maduros, unos cuantos, pero no todos, unos cuantos. A eso se le conoce como la cosecha de primera o las primicias que se aplica aquí
la frase que se utiliza, las primicias, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros solamente hemos recibido el anticipo o las primicias de lo que será realmente la cosecha tras la venida de Cristo Jesús. Esa cosecha o esa plenitud del Espíritu trae como consecuencia la redención y la adopción de nuestro cuerpo mortal, trayendo como consecuencia transformación semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Un cuerpo libre de sufrimiento, de dolor, de debilidad, de enfermedad y de muerte, completamente ajeno. Esos conceptos serán ajenos completamente al nuevo cuerpo que recibiremos cuando Cristo venga por segunda vez. El versículo que sigue, 24 en delante, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En esperanza hemos sido salvos. El cristiano ha sido salvo en esperanza. Esperamos todavía la salvación escatológica, que es la plenitud de la recepción del Espíritu en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vemos en el capítulo 1, versículo 5, que sois, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¿Soy o no soy salvo? Sí, somos salvos. Somos salvos por fe en Jesucristo y somos salvos en Cristo. Pero la plenitud de la salvación, el clímax de la salvación, ha de manifestarse cuando Cristo venga por segunda vez, su parusía, su manifestación gloriosa, en el cual el cristiano experimentará en su ser completo como un todo, en su cuerpo, la glorificación de ese cuerpo. Ya nuestro espíritu ha sido redimido, ha sido adoptado, pero falta la adopción del cuerpo, la redención de este cuerpo, a la liberación de un cuerpo inmortal semejante al de Cristo mismo. Es lo que puede entenderse de estos pasajes e ideas paralelas en el resto del Nuevo Testamento, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. En esperanza hemos sido salvos. De igual manera, el Espíritu, se afirma acá, nos ayuda en nuestra debilidad. En este estado de cosas, en este tiempo, en este ámbito en el cual el cristiano está bajo la limitación de este cuerpo y bajo la debilidad del cuerpo y bajo la guerra espiritual del cristiano ante las huestes de maldad, entonces, dice el texto 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede delante de Dios, es como el decodificador, es como nuestro intérprete, es como nuestro traductor delante de Dios. Muchas veces oramos y pedimos torpemente, no sabemos pedir, pero el Espíritu sabe la intención de nuestro espíritu, sabe realmente la verdadera necesidad que tiene nuestra alma, nuestro espíritu, y esa oración la lleva delante del Padre y la traduce de una manera adecuada delante de Dios. La traduce con gemidos, con palabras que no pueden ser expresadas con palabras humanas, con gemidos indecibles. La lleva delante del Padre con súplicas y palabras que no pueden ser dichas ni ideadas con la mente ni palabras de hombre. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, o sea, intercede para bien. El Espíritu Santo intercede para bien del cristiano. De allí el versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya ese versículo, por supuesto, será para la clase, la lección siguiente. Y con esto estaremos dando por concluido esta lección, la lección número 13. Lección número 13, parte A, estaremos viendo y veremos en la próxima ocasión la continuidad del capítulo 8 para dar por concluido este capítulo. Tenemos aquí lo que hemos visto y estaremos, sin embargo, viendo lo que sigue, convicción salvífica de los que aman a Dios, en la próxima ocasión.
Sinceramente agradecido con ustedes por el tiempo que me han prestado, por su paciencia, por su finísima paciencia, al permitirme estar con ustedes y compartir esta lectura y comentario breve de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a sus familias, sus hogares, sus vidas, sus ministerios. Sinceramente, su hermano Guillermo Domínguez.